Vamos a ver. Ok, ya viene, están en vivo. Muy bien. Están en el... Muy bien, estamos casi listos. Bienvenidos, Manuel García, ¿cómo estás? Yo estoy siempre muy bien, pero hoy estoy particularmente muy bien, muy contento porque estamos esperando la lluvia. La lluvia me ecualiza. Ya, bueno, pues estamos ya en Facebook Live. Vamos a dar unos segunditos para esperar a que se conecte, como hicimos la convocatoria para las 5 y son las 4:57. Vamos a dar unos segunditos para... Hola, Manuel. ¿Qué tal, Claudio? Me alegra mucho verte. Estamos casi preparados para dar inicio a este conversatorio. Guloya tiene bueno, ya tenemos unos cuantos meses a partir de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, Manuel, y como tú has participado, has visto en otros momentos. Hola, Mónica. Estoy acomodando mejor acá el marco narrativo. Está haciendo la escenografía. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya hemos tenido varios conversatorios diferentes, hemos hecho algunos desmontes de espectáculo y hemos conversado de diferentes maneras, hemos tratado de mantener esta comunicación con el público, ya no con las obras, sino en torno a las obras. Y ahora vamos a iniciar con esta parte que tiene que ver con los dramaturgos de Guloya. Todas aquellas personas que han escrito y nos han permitido llevar a escena sus escritos, sus obras. Y bueno, nada, hay muchas razones para iniciar con Manuel, aparte de que es el autor de una obra, sino que es un gran amigo y una persona que nosotros respetamos como escritor. Y bueno, ya estamos casi a punto de empezar. Damos un minutito más, Claudio, si quieres ir comentando algo mientras. Sí, buenas tardes. Solo, Manuel, hola, ¿qué tal? Solo por consideración con las personas que han sido convocadas por las redes, debemos esperar unos minutos, ¿no?, para la hora precisa. Y si quieren, yo puedo colocar una imagen del tsunami en pantalla y así las personas lo recibimos como Dios manda, como dice. Y entonces, denme un momentico y ya enseguida comenzamos. Muy bien, ahora mismo van a ver esta imagen de el tsunami. Yo creo que puedo comenzar. Sí. Bueno, repetimos aquí lo que dije anteriormente. Muy buenas tardes.
Bienvenido Manuel García Cartagena una vez más. Bienvenidos a todos los que se están conectando a través del Facebook Live. Ahora iniciamos una serie de conversatorios con los dramaturgos de Guloya. En esta ocasión tenemos a Manuel García Cartagena, autor de la obra El Tsunami, obra que estrenó Guloya hace unos años y que, bueno, hoy vamos a discutir un poquito sobre ese proceso de creación y todo lo que tiene que ver en torno, que nos interesa y que al público le puede interesar. Para conocimiento de quienes se van a conectar a través de Facebook, la manera en cómo vamos a proceder es que vamos a tener unos 40 minutos más o menos de diálogo con Manuel García, donde nosotros le vamos a hacer algunas preguntas para que él pues exponga, y luego vamos a dar unos 20 minutos o más, si fuera necesario, para conversar y que las personas que están en el Facebook puedan hacer preguntas y que Manuel las conteste. Entonces, vamos a hablar, bueno, de que Manuel García Cartagena nació en Santo Domingo, es un poeta y ha publicado una gran cantidad de textos. Estudió en Francia y hizo un doctorado en letras francesas modernas en la Universidad de François Rabelais de Tours. No sé cómo pronunciarlo exactamente, Manuel lo corregirá. Pero bueno, más tarde se desempeñó como docente en esa misma universidad, como lector de español y luego como agregado temporal a la enseñanza e investigación de esa universidad. En el 97 regresa a República Dominicana y ha venido desarrollando una polifacética labor intelectual en los campos de la enseñanza de la lengua, la literatura francesa, la creación literaria, la investigación y la edición de libros de textos. Tiene una cantidad de obras publicadas, de novelas y poemas. Entre los poemas está Mar Abierto, Poemas Malos, Palabra, Los Habitantes, y novelas está Aquiles Vargas, Fantasma, Historia de Almueje, Historias que no cuentan, que son cuentos, El Bacá, otra novela. Y otros textos. Y otros textos más. Es una máquina impreparable, es un trabajólico. Y tiene, corrígeme si has escrito otra como obra de teatro, El Tsunami. Oh, varias, pero ninguna ha salido a la luz. Porque... A la luz, por eso dije, corrígeme, porque como no ha salido, no, sí. Todavía están inéditas. Entonces, vamos a pasar a conversar con Manuel. Sí, Manuel, este es tu momento y tu espacio. Yo solamente tengo una cosa que siempre te quise preguntar, y gracias a la pandemia tengo el tiempo y el tino de hacerte. La idea es compartir contigo en público sobre tu proceso creativo como dramaturgo, como escritor, y girar en torno al universo del Tsunami. Pero para arrancar y romper el hielo, te tengo una primera pregunta. Cuando tú escribes teatro, o cuando escribiste Tsunami, la puedes abordar en cualquiera de las dos direcciones. ¿Cuáles son tus puntos de partida, o cuál es tu punto de partida para Tsunami? Mira, gracias ante todo por esta invitación a ti y a Diana. Yo sé que ustedes y nosotros, porque cuando yo hablo, siempre debo recordar que yo llego a la vida de ustedes a través de Mónica. Y bueno, eso no hay que ventilarlo en este momento. Pero esta es una pregunta que ciertamente me va a permitir abordar y ganar un poco de tiempo. Porque el tema es que yo no llego a la literatura porque estudié literatura. Yo estudié literatura porque ya yo tenía desde muy niño un contacto directo con el consumo de obras, lecturas, y sobre todo en un régimen como el de ahora. Lo que sucede es que no había ningún virus que estaba matando gente. Había un viejito en el Palacio Nacional que nos tenía a todos los jóvenes en cuarentena obligada en nuestras casas. Por tanto, el consumo de textos literarios durante los 12 años de Balaguer en mi casa particular fue obligatorio. Yo me formé de manera, como yo a veces lo digo y cae mal porque es falso, pero yo sé por qué lo digo, de manera autodidacta.
en el sentido de que yo tuve muchas lecturas salvajes antes de yo asumir un periplo académico, que fue más o menos formal, pero fue el proceso a partir del cual yo fui puliendo lo que ya estaba ahí, que eran mis lecturas. Y es por esa razón que muchas de las cosas que uno, los errores que uno va cometiendo cuando va subiendo, para citar una frase del tsunami, pues ya formaban parte de mi acervo personal, pero también de mis armas de guerra. Yo tenía un instrumental. Entonces, el teatro no es un invento ni es un descubrimiento. Yo había leído mucho teatro, sobre todo de los clásicos españoles, porque en todas las casas de aquella época había libros, por lo menos en las casas de la clase media, que es a la que yo pertenezco. Y los libros en mi casa materna estaban en mi habitación, porque ni hablar de que era una enorme biblioteca como la que, y aquí hay parte de esos libros, déjame decirte, pero luego yo me volví maniático y comencé a comprar y a leer y así, y aparte de que también los libros de Mónica. Y tenemos la suerte de que en esta biblioteca pues encontramos muchas de las, digamos, de los puntos de partida, de las ideas que luego nosotros desarrollamos, tanto por su parte de ella y yo por la mía, en nuestro trabajo, tanto intelectual, profesional como literario. El teatro, no, yo no lo distingo de la novela. Primero porque yo tengo una concepción dialógica del discurso. Bueno, todo el que entiende un poco de qué va esto del discurso sabe que no hay discurso sin diálogo. Todo discurso es dialógico, incluso el monológico, el que se supone que es el que emite un emisor sin que haya un destinatario, porque hay una conciencia que se convierte inmediatamente en receptor. Al yo tener esa, digamos, particular concepción del discurso, yo no distingo en los géneros literarios más que estilos, formatos, maneras de adecuarlos a unas determinadas circunstancias de producción y unas determinadas circunstancias de recepción. Eso no es nada complicado, eso cualquier bachiller debería estar en capacidad de poder saberlo si no ha sido sometido a un tratamiento de embrutecimiento como algo parecido a lo que viene sucediendo en este país en los últimos 10, 12, 20 años. Pero la situación conmigo es de la conciencia a la más conciencia, porque aparte de esto, yo le sumo mi aprendizaje de lenguas extranjeras, que también fue precoz y que también me permitió descubrir, digamos, la parte más verídica de eso de que más para adelante vive gente y cocinan bien. En el sentido de que yo pude salir un poco de la estrechez de una cultura que, por ejemplo, sigue pensando que todo lo que es francés es sospechoso, como alguien me ha dicho, no tan recientemente, pero tampoco fue en el siglo pasado, como que todas las ideas que vienen de Francia son peligrosas, sospechosas, así, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué planeta que viven estas personas? Entonces, yo sé que durante los tiempos en los que yo era un joven mucho más feliz y mucho más indocumentado que muchos jóvenes de los que están ahora, que saben muchísimo, tienen internet, yo no tenía en aquella época, pero yo era mucho más feliz que ellos. Pero yo pude, gracias a mi aprendizaje precoz de lenguas extranjeras, pues abrirme senderos, abrirme caminos. No fui quizás el único, pero a mí me sirvió lo que yo consumí en ese momento. Por tanto, el teatro no es algo particular. Yo no te puedo distinguir una respuesta particular para el caso del teatro. Yo sí te puedo decir que todo lo que yo escribo, incluyendo la poesía, tiene destinatarios, que son ideales, que son imaginarios, que son incluso en algunos casos personas reales, pero que no aparecen verbalizadas en el texto, porque nada de lo que yo escribo es testimonial. Yo no escribo para delatar a nadie, ni para confesarme con nadie, ni para contactar. Si yo quiero hacer eso, yo llamo por teléfono, escribo una carta, pero no voy a escribir ni un cuento, ni un poema, ni una obra de teatro. Pues te voy a tener que hacer de nuevo, reinventar, reformular la pregunta. En el caso, eso es tu universo primario de tu relación con las letras y las palabras. Pero lo que me interesa saber es, en el caso específico del tsunami, de la obra del tsunami, para esa obra, ¿cuáles fueron tus puntos de partida en el sentido de si partiste de un tema, si partiste de una música, si partiste de un cuadro, en fin? ¿De dónde tú partiste para decir, voy a escribir esta obra? La neurosis. La neurosis. Yo no te lo puedo responder de otra manera. Yo sé que decirlo así me va a obligar a hacer un periplo muy largo, así que lo voy a abreviar. Esta obra se escribe después de un proceso, digamos, de contacto con situaciones de la vida cotidiana, políticas, culturales, digamos, comunicativas sobre todo, la versión
de los medios que uno consumía a principios de ese año, de 2010, era dramática. Estábamos entrando en un proceso de esquizofrenia colectiva con una sentencia que excluía a muchísimas personas. Había un ingente, digamos, proceso sociopolítico, cultural, de desconocimiento de derechos humanos, y yo de repente implosiono. Yo entro en un proceso que me acordé mucho de cuando yo era extranjero en otro país, y yo comencé a identificarme con esos procesos. Y yo no te voy a decir que esto fue un manifiesto político, yo no te voy a decir que esa fue ni siquiera la intención predominante, pero sí lo tengo como uno de los detonadores. Porque los discursos creativos nada más necesitan que una sustancia inflamable pues se acerque al combustible. Y eso puede ser de cualquier tipo, puede ser un proceso de desamor, una ruptura, puede ser que lo boten a uno del trabajo, como en esa situación también estaba yo. Yo acababa de perder un trabajo en el que yo había estado durante los últimos 10 años, producto de una reingeniería interna, y ahí eso forma parte del caldo de cultivo de situaciones neurotizantes. Me acababa de nacer mi más reciente niña, mi niña más joven. Yo me veo de repente en una sociedad que está implosionando, como ya yo he dicho. El tsunami tiene un poco de todo eso, es como el sancocho. Esa obra yo la concibo como un sancocho, y de hecho su naturaleza fragmentaria, como una granada, está diseñada para eso, para que cada quien agarrara su pedacito de, lo voy a decir como suena, su pedacito de mierda y que se embarrara, porque era todo eso y más. Solo que así fue como yo la terminé. De hecho, cuando tú hablas de que cada quien agarre su pedacito de mierda, yo agarré el mío. Lo agarré tan fuerte y me golpeó tanto que dije, bien, ahora tenemos que montarla antes de que llegue el tsunami. Que de hecho hay que decir al público que el título original que tú le pusiste 7 días antes del tsunami, luego nosotros abreviamos. Te tengo otra pregunta, ya que entraste en el punto de la estructura. En el caso del tsunami, Manuel García primero escribe y luego estructura, o primero estructura y luego escribe. Si primero tú haces un esquema de lo que de la. Perdón. Sí, ya gracias. Preguntabas en el caso del tsunami, si tú primero escribes de manera compulsiva, incontrolable, incontenible, y luego haces una estructura, o si lo haces al revés, ¿cómo es? Si haces un esquema, un elemental de la trama, y luego completas con los diálogos. ¿Cómo es que tú lo hiciste? En el caso particular de tsunami, esa obra fue escrita, yo diría, de un tirón. Fue escrita aprovechando esa energía que, como yo te he dicho, es neurótica, que es saludable, aunque muchas personas la bloquean. Yo tiendo a verterla en el papel, a volcarla, a darle forma. Y la parte final es la de reorganizarla. Es decir, no todas las escenas están escritas en ese mismo orden. Lo que pasa es que como tiene una estructuración fragmentada, como las escenas, son cuadros más bien lo que yo he terminado haciendo, yo les fui encontrando luego intertextualidad en su conjunto, produciendo, digamos, de manera simbólica fusiones, y a veces sacando algunas que no podían estar ahí, porque como yo te dije, esto era más extenso, yo terminé cortándolo para preservar una idea de unidad. Si te fijas, las distintas escenas del tsunami no constituyen a simple vista una, ¿cómo te digo?, una historia. Sí hay el elemento progresivo de que cada una tiene un día menos del tsunami. En cada una, ese es el hilo que va conduciendo los distintos cuadros. Sin embargo, el director, el que la puso en escena, que fuiste tú en este caso, sí supo encontrarle la relación interna muy para su honra, para su mérito, porque en realidad el que la escribió, como yo te he dicho ya, volcó un estado anímico en el papel sin estar muy decidido a que esto se montaría. Yo no tenía la menor idea de que esto te iba a gustar, y es cuando Mónica me dice, mira, vamos a hacer la Claudia, a ver qué le parece, que la respuesta afirmativa pues se verifica, y es ahí donde yo descubro, bueno, que ahí había algo.
Yo tengo, como ya te he dicho, la impresión de que esta es una obra que salió producto de esta, digamos, vaciado, fue un vaciado anímico que yo escribí. No es muy bueno como teoría de la creación, yo no se lo recomiendo a nadie, yo no estoy haciendo tampoco una exhibición de que yo tenía eso adentro y que salí y me lo quité de adentro. Entiendo que la experiencia de lectura, la experiencia de producir otro discurso me ayudó bastante a encontrar en la unidad. No cualquiera que está en un estado de inconformidad, de insatisfacción, puede escribir una obra de teatro. Yo quiero sobre todo salir al frente a cualquier, en esta época post-estructuralista, post-cultural y todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, porque yo no estoy preconizando un método de escritura y para nada quiero decir que esto se puede entender así. Mi experiencia personal me permitió escribir de esa manera. Yo no creo que eso sea ni imitable ni repetible. Yo mismo no, quizás no podría escribir otro texto de esa manera. Ese salió así. Yo insisto en tu punto de partida o los elementos que te inspiraron, porque cada cuadro o escena de la obra evoca un universo muy particular, inclusive social y clasista. O sea, el universo de Miyoki y Tuyeyo es uno, el universo de Plin y Plon es otro, el universo de la familia, el universo del doctor y este paciente que llega a operarse, no se sabe de qué, o si, en fin. Cuando tú seleccionas esas escenas o esos cuadros, esos universos, ¿qué te inspira? ¿Una música? Ya tú hablaste de vivencias, pero quiero saber si además del cuadro de la española, la jefa de la editorial, en fin, si además de vivencias, si existe alguna otra fuente de la cual se agarra Manuel García cuando va a seleccionar los cuadros. Bueno, Claudio, aquí yo tengo que sonar feo, pedante, lo que tú quieras, pero es que una neurosis es como un disco rayado. Cada vez que la aguja pasa por donde hay un surco, algo que te ha marcado, que te ha producido una especie de electrocución mental, pues tú reaccionas, tú sientes que algo no está bien. Entonces, las neurosis son históricas, tienen distintas capas y en el tsunami lo que tú ves son distintos momentos neuróticos, pero que conducen hacia un mismo estado. Por tanto, si bien yo no quiero preconizar ningún tipo de teoría de la creatividad, ese es uno, ese es el que explica cómo está compuesta esa obra. Y por eso yo no he buscado endulzarlo ni disimularlo, porque si no, no tendría sentido. Esta entrevista sería falseada. Yo quiero ser todo lo franco que yo pueda para hablar de cuál era el diablo que me estaba llevando en el momento en que yo escribí esa obra y que se entienda que fue una situación muy particular, que por suerte no tuvo mayores consecuencias que la de respirar y seguir mirando para adelante, porque esa es mi actitud. Yo soy muy proactivo y yo no me dejo, yo siempre he dicho que a mí la vida me tiene que matar, yo no le voy a hacer el trabajo fácil. ¿De acuerdo? Entonces, la situación con esta obra no es distinta a la de alguien que pues saca de adentro. Yo saqué de adentro y usé el veneno y lo convertí en medicina. Yo saqué todo lo que yo tenía acumulado, que venía, pero mire, cosas viejas ahí, y lo fui juntando y con esa pasta hice el tsunami. Y como yo te digo, el abanico está repartiendo todavía. Te tengo otra pregunta. A veces, frecuentemente diría yo, suele haber un conflicto entre la voz del autor y la voz de los personajes. A veces uno quiere hablar a través de ellos, a veces ellos hablan a través de uno y suele presentarse un conflicto de cuál es la voz dominante, si la tuya o si tú permites o ellos te vencen, aunque tú no lo permitas, y ellos se imponen. Si existió ese conflicto entre Manuel y los personajes de Tsunami, si lo existió, ¿quién fue dominante? Ok, esa es excelente esa pregunta porque me ayuda también a entrar por otro lado. Fíjate que eso es muy común cuando a la persona que escribe no tiene conciencia lingüística. Es decir, cuando, como decía Bourdieu, no sabe qué quiere decir hablar. Cuando alguien sabe qué quiere decir hablar, no tiene ese problema por la sencilla razón de que su conciencia es sociológica, es una conciencia que integra y que deja de tener esos pruritos o esas divergencias entre su nivel o registro normal de expresión y de sus personajes.
Y ahí yo llego por la simple formación y por el uso, y porque tengo familias campesinas, pero tengo también familias que son profesores universitarios, y porque tengo contacto con todo tipo de gente, y ahí está en el maelstrom de mi formación, toda una cantera de personajes a quienes yo he ido explorando. Yo decía cuando yo era adolescente, yo era, que era un explorador de características humanas, porque a mí toda la vida me ha preocupado en escuchar a las personas, cómo hablan, no lo que dicen, escuchar la manera en que las personas hablan. Eso me ayudó para el aprendizaje de lenguas extranjeras, eso me sigue ayudando para yo escribir. Pero fundamentalmente yo entiendo que esa es la pregunta que se debe hacer cualquier persona que quiere ser auténtico, cualquier persona que no quiera hablar de una manera distinta a la que su capacidad se lo permite. Hay personas que quieren sonar cultos y entonces impostan. Y es como el que quiere de repente engolar y aparecer hablando en una pose perpetua que lo que realmente contribuye a hacer es a revelar su falsedad. Entonces yo no creo tener ese problema me ha pasado en el ensayo descubrir que estoy improvisando una cultura, estoy improvisando una cosa, y entonces lo que hago es que cito. Para yo evitar eso, me di cuenta de que no, para que yo me voy a poner a decir lo que ya otra persona dice, y lo digo. De que hay también ensayistas, y muy común en los ensayistas dominicanos, ese deseo de aparentar que son más sabios de lo que son, de que tienen más referentes culturales, mentales, que lo que realmente su capacidad les permite. Y es ahí donde se cometen los errores. Desde que tú intentas convertirte en el que tú no eres. Entonces, yo me cuido mucho de que eso me ocurra. Nadie es perfecto, es posible que me haya sucedido, yo no digo que no, pero de conciencia mía yo lo evito. Los rastreo y lo caso y lo extermino. Tú te das una pregunta. Bueno, tenía que ver con los personajes. ¿Cuál personaje por lo menos en el caso mío, cuando actúo, y en el caso del tsunami había muchos personajes, diferentes personajes que realizaba, pues hay uno que me gusta más que otro, que me identifico más, o que me gusta más representarlo porque son más fuertes o porque son más suaves, en fin. ¿Cuáles personajes tú te identificaste más? Como lo cuidaste más o deseabas más hablar de uno de ellos, no sé. Esa es una pregunta muy capciosa, pero sí te voy a decir lo que para mí eso significa. Significa que tú eres una persona que tiene conciencia de ritmo, porque el hecho de que haya personajes que en un momento sobresalgan y que incluso adquieran un protagonismo que no pueden tener, porque en una pieza fragmentaria ninguno es protagonista, todos son protagonistas y todos tienen un papel. Y eso yo creo que Claudio sí lo entendió. Cuando Claudio me entregó su versión, su dramaturgia, yo le dije, Claudio, es increíble, tú has respetado la estructura de esta obra sin tocar casi nada. O sea, él solo quitó quizás algunas indicaciones escénicas que yo no tenía por qué darlas porque yo no iba a hacer el que ponía en escena la obra. Que cambió los decorados, pero entendió que esto fluía y en el mismo orden en que salió concebida, así mismo salió representada, con escasísimas variaciones en términos de cómo estaba hilvanado el texto. Por eso, yo no te puedo decir si había uno con el que yo me identificara más. Como todos salieron de mis neurosis, todos son yo, y yo no tengo absolutamente en cabeza así nada. Que me duelan más algunas cosas, sí, pero eso yo no te lo voy a decir. Okay. Eso no se dice. Ni a Mónica, ni a Mónica. Bueno, como no eran mis neurosis, a mí me gustaban unos personajes más que otros, interpretarlos. Aunque eran completamente diferentes unos de otros. Y sin embargo, tú hiciste un trabajo, mira, increíblemente bueno, que todavía... Unos me dolían más que otros interpretarlo también. O sea, por ejemplo, el papel de la madre, de la esposa en la familia. O sea, yo salía de escena y yo tenía que respirar porque yo quería matar a Claudio, al personaje de Claudio, a ese padre yo lo quería matar, o sea, yo tenía que tomarme 30 segundos, que era más o menos lo que tenía para cambiarme por otro personaje, pero esos 30 segundos de respirar y soltar toda esa energía que traía ese personaje tan sufrido, tan terrible, y que yo sé que tantas mujeres viven en este país y en el mundo. Y así otros, que igualmente era la mujer entonces la opresora, como la española, que
que también salía con una energía horrorosa, que yo misma era a mí, entonces que no me quería. Mira, Pero este que es el en momento de escena, los piropos. Yo les voy a hacer un piropo al grupo Buloya, no a ustedes dos, a esa troupe que ustedes componen. Y en particular a las dos que intervinieron en las dos versiones del tsunami, en la que, digamos, yo tuve ocasión de dar como público. Por la sencilla razón de que yo estoy convencido de que lo que la República Dominicana necesita no son lectores, son intérpretes. El traductor, el analista que interpreta una obra literaria, el que se convierte en un transductor, en alguien que vacía la forma original de un texto y la convierte en otra cosa, pero aportándole algo que ustedes van a entender cuando yo les diga, su propia energía, es el que realmente se convierte en el portador de ese mensaje, porque un libro está muerto, un texto está en el papel, está completamente deshecho de sentido hasta que el lector le da esa energía. Entonces lo que yo vi que pasaba en la escena no fue que una excelente compañía teatral se puso manos a la obra y animó unos textos. No, ustedes lo hicieron suyo. Ahí había, pero una cosa que yo no lo podía creer, porque ustedes interpretaron lo que yo había concebido en el dramatismo, el grado, incluso en algunos puntos trágico, una tragedia personal, que son siempre minúsculas, uno es quien la agranda, pero esa bomba atómica en miniatura, que era la que a mí me conmovía, ustedes la supieron detonar sobre la escena. Y es por eso que tú dices que te daba más trabajo algunas cosas que otras, porque también a ti te explotó. Pero no fue porque estaba en el texto, es que tú te enganchaste y le pusiste eso que yo llamo energía. Sin eso, que es un concepto aristotélico, o sea, el energón es el entusiasmo indispensable para que el producto artístico pueda aprender en la conciencia, ya sea del lector o del espectador, me da igual, porque en estos momentos no hay que establecer fronteras. Ustedes fueron capaces de escribir de nuevo esa obra, la tradujeron a un lenguaje escénico, y de lo cual yo estoy sumamente contento que hayan sido ustedes. De eso hablaremos ahora. Entonces tengo una pregunta que sí es al cocote, al cuello. ¿El tsunami para ti es apocalíptico o profiláctico? El texto. Bueno, ahí está todo lo que podríamos hablar de la catarsis, yo no voy a hacer eso, pero apocalíptico sí, en el sentido de que lo que me estaba pasando en ese momento era el final de un ciclo. Yo estaba en desprendimiento de una piel que ya me quedaba estrecha como la culebra, estaba cambiando, convirtiéndome en el que ahora yo soy. Y ahora estoy entrando en otra piel, o sea, no voy a escribir otro tsunami, pero porque esto es un proceso de alegría, aquel era un proceso de desprendimiento, de sacarme todas esas cosas del alma y comenzar a hacer de nuevo otra cosa. Yo ahora estoy exultando, a todo lo contrario, el cambio de signo ahora me ha favorecido. En aquella ocasión, pues me redujo a eso, a ser alguien que solo podía sangrar por esas heridas que están acumuladas ahí. Profiláctico, Claudio, es todo lo que sucede. Entonces, hay una parte catártica hasta en el acto de beberse una taza de café después que uno ha trabajado mucho. ¿Por qué? Bueno, porque son esos pequeños momentos en los que el tren cambia de carril, el tren de tu vida pues rechina y tú tienes que, pero tú sabes que va a seguir. Incluso si te mueres, tú sabes que va a seguir, ¿no? Aunque no tengas esa conciencia y aunque saberlo no te sirve para nada, va a seguir. Entonces, evidentemente es profiláctico. El tsunami que nos arropó en el 2010 no es el que nos está arropando ahora de la época de la pandemia. Y cada día encontramos unas nuevas razones para estar contentos de seguir vivos. En otro, bueno, bien. Bueno, decir y darle las gracias a todos los compañeros que están siguiendo este Facebook, mucha gente de teatro, Gordimi, Miguel Ramírez, Mónica Volonteri, Yocasta, Miguel Ramírez, Iván García Guerra, Quisqueya, Ricky Molina, Julio Moracén, nuestro amigo. Ricky, actor del tsunami. Del tsunami también, entre otros, Moracén, un amigo teatrista que reside en Brasil, así que estamos muy contentos de tenerlo por aquí. Déjame aprovechar que está Moracén. Moracén es un estudioso de toda la etnología y todo lo que tiene que ver con la antropología, la relación teatro e influencia afro. Y ahora me cae muy bien que tú me saludes a Moracén,
y a los colegas que están conectados como Gordini, un dramaturgo haitiano cercano a nosotros, por lo siguiente. En el texto de Tsunami hay dos planos. Vamos a llamarlo un plano terrenal y un plano de las deidades. Tú elegiste, don Reinaldo Disla, el querido dramaturgo y maestro, también nos acompaña. Tú elegiste que confrontar o hacer, crear dos planos de universos, el terrenal y el de las deidades, para hablar de tsunami que se avecinaba a la isla. En ese plano de las deidades, tú elegiste dos personajes del universo afro, que son Anaísa y Yemayá. Pero yo quiero preguntarte ahora, ¿hay otras deidades de otros panteones, de otras cosmovisiones religiosas, que también son deidades del mar? Ahí está Poseidón, ahí está, ¿tú entiendes? Entonces, pero ¿por qué tú eliges como autor deidades del universo afro para que gravitaran sobre este plano terrenal y el venimiento del tsunami? ¿Por qué este universo afro en particular? Tú eres un hombre muy perspicaz. Esa es una pregunta sumamente inteligente y yo te agradezco mucho. Yo no llego a la simbolización de las potencias que en ese momento yo quería representar ni a través de una creencia personal, ni de una fijación en un, digamos, imaginario cultural geográfico determinado. Sin embargo, es elemental. Yo nací en la República Dominicana. Una de las situaciones que yo denuncio en la República Dominicana es la falta de unidad que hay en el propio lado de la isla en el que yo vivo, pero que no es más que el reflejo de un macro, de una desunión entre los dos lados que componen la cultura isleña, que debería ser como se llamara, si esto fuera racional, pero como ni el amor es racional, tampoco lo odio lo es, tampoco las construcciones se pueden forzar, porque uno no es el dueño de la historia. Entonces, no sé si tú has escuchado hablar de la diosa Guan Shi Yin. Es la bodhisattva que en el Mar del Sur protege, es la que reverencian los chinos, los hindúes. Es el equivalente perfecto de Yemayá en sus funciones míticas. Yo tengo un poema que mi otra yo es Guan Yin, que también llama la atención, pero nadie me ha hecho la pregunta. ¿Y por qué yo las asocio? ¿Por qué yo pongo a Yemayá y pongo a Guan Yin? Bueno, ahí está una guisa de respuesta de esa pregunta, porque de verdad, en términos de deidades, los seres humanos son ecuménicos. O sea, en el momento de tú tener que pedirle a Dios, tú vas a pedir siempre a una potencia que provea las carencias, las cosas que a ti te afectan como carencias. Y todos los seres humanos tenemos el mismo reflejo. Si vivimos en las costas o en las cercanías, en las islas, pues vamos a buscar la potencia del mar, salvo en la República Dominicana, que no sé por qué nosotros queremos buscarlo en otro lado. Pero todo el que es hijo de una de las provincias de la costa sabe lo que yo estoy diciendo, que no es igual. No se consume la cultura dominicana de la misma manera en la capital, a pesar de que tenemos, yo llevo un paso de un malecón. Y si hay un tsunami, yo me voy primero. Déjame compartirte, Manuel, que una de las cosas que más me sedujo de tu texto para emprender la aventura de la puesta en escena era este universo de reminiscencia afro, donde Anaísa y Yemayá eran potencias que gravitaban sobre la trama y la conducían. Para mí eso, yo vi eso. Además, tú en tu imaginario lograste su voz, como tú llamas, su habla, de todos los personajes, pero yo sentí que la voz de Anaísa y la voz de Yemayá eran voces propias de esos personajes y que me eran creíbles, me resultaban voces creíbles que yo debía escuchar para montar esta obra. Y te voy a decir por qué. Porque yo las representé como dioses, yo las representé como personas. Sí. Es la parte que yo pues aprendí del teatro griego, de haber leído Esquilo sobre todo, porque es ahí donde tú te das cuenta, si tú quieres realmente entender cuál es la función de la divinidad, es que tú no lo puedes concebir en un empirio, tú tienes que concebirlo, y los griegos fueron los que nos enseñaron a todos nosotros, solo que después vino Roma y dañó la cosa. A eso voy. La credibilidad o la humanidad de esos personajes viene de que tú lo concebiste como los griegos, divinidades con esencias humanas. Y eso para mí fue muy potente. El punto está en lo siguiente. Cuando hacemos la puesta en escena, que más adelante veremos a ella, yo sentía que los espectadores, cuando más fuerza, conexión había en la relación público-actores, era cuando Anaísa y Yemayá hacían presencia en el escenario.
me parecía muy potente cómo la gente veía las representaciones y escuchaba el discurso de ambos personajes y su comportamiento. Pero hay este punto. También tengo que admitir que tú sabes que hay todo un prejuicio. Tú dijiste que por ser isleño te era natural acudir a Anaísa Yemayá para contextualizar las deidades en nuestra obra. Pero déjame decirte que tú también eres muy consciente de que hay todo un prejuicio con ese universo mágico. De hecho, una anécdota que quiero confesar aquí, que quede grabada. Un hombre de la danza, un coreógrafo, cuando vio el espectáculo, me cuestionaba que Yemayá no se movía como yo la hacía mover en el escenario, como yo la construí. Y yo no entendía por qué me decía eso, porque precisamente quien me organizó la partitura de movimiento de la Yemayá nuestra en escena era un cubano, de maestro de danza afro, folclórica, y toda la codificación de Yemayá la puso en mi cuerpo. No un entrenamiento especializado para hacer un doctorado, pero sí lo básico para crear la imagen de la máscara corporal. Cuando yo le confieso que era un cubano que me pasó a ese Yemayá, donde Yemayá es más bien residida en Cuba que en nuestro país, por supuesto. Él me seguía discutiendo que Yemayá no se movía así. Y yo, ¿pero qué es lo que tú me quieres decir? Porque yo fui el actor de Yemayá. No, el personaje amarillo, el que hacía Viena. Es decir, en el imaginario de este artista de la danza dominicana, él no podía relacionar a Yemayá y su codificación corporal que había en escena, porque lo que él tenía en la cabeza era Anaísa. Él estaba trocado totalmente. Él no tenía un referente vivo en la conversación, claro, de lo que era Yemayá para él poder contrastar el Yemayá de la escena con el Yemayá en el que el pueblo cree, porque él tenía otro referente en su cabeza. Y estamos hablando de un artista, y eso le pasa a mucha gente, que por un tema de no reconciliarse con ese universo mágico, espiritual, le resulta chocante verlo en el escenario. Claudio, la noche del estreno del Tsunami, yo estaba, como te he dicho, exultante, estaba sumamente contento. Había presenciado un acto que a mí me había revelado la gran calidad histriónica de este grupo, sin que fuera nada del otro mundo, no, precisamente porque era sumamente de este mundo, que me gustó. Un querido amigo nuestro, presente también aquella noche, y me voy a reservar cualquier comentario descriptivo porque no quiero que se sienta mal, precisamente porque lo aprecio mucho, lo seguiré apreciando y lo he seguido apreciando a pesar de eso. Me dijo, tú también escribiste el Bacá, ¿verdad? Y el Bacá. Ya yo me imagino por dónde viene. A mí no me gusta mucho eso. Brujo. Te dijo brujo. Mira, brujero. Brujo no, brujero. Pero ¿qué te voy a decir? Lo que te voy a decir es el único rasgo que te va a permitir quizá meterlo en una caja. Sociólogo, Claudio, es sociólogo de profesión. O sea, no te estoy hablando de médico, ni de arquitecto, ni no. Oye, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en la República Dominicana se forman personas en un área que precisamente debería incluir entre todos sus componentes una formación en sensibilidad cultural, pero premium, o sea, top 1A. Yo no digo que eso lo va a habilitar a esa persona a que le guste, porque los gustos son locos, donde cada quien se va con el suyo y nadie le va a discutir eso. Yo de eso no discuto. Pero además no estábamos hablando de mí, estábamos hablando de una obra de teatro, de una novela, de lo que sea. O sea, por Dios, o sea, ¿qué quiere decir? Que seguramente que a él le había gustado más, y aquí voy a ser un poquito taxativo, una reconstrucción del teatro griego. Es probable que si yo hubiese escogido el personaje... Neptuno. Bueno, yo me quería ir a uno que ya existiera. A lo mejor se habría visto, yo te puedo dar ejemplos que tú también lo conoces, pero en realidad no hace falta, porque de lo que estamos hablando es que durante estos últimos 20 años aquí pasaron muchas cosas de distorsionar un modelo cultural para forzar a que se convirtiera en una cosa que no iba a poder ser. Porque cuando tú le sacas a alguien lo que en sí es natural, lo vas a volver a recibir por la ventana. O sea, eso regresa siempre. No, definitivamente. Hay una resistencia de la intelectualidad a crear o a conversar o a estudiar
el universo mágico religioso que emana del pueblo y a generar esos conflictos. Pero a pesar de esa resistencia, yo te doy testimonio de que las escenas de más empatía, de más conexión con los espectadores, era cuando Anaísa y Yemayá estaban en escena. Viendo al teatro de nuevo, yo tengo otra pregunta, porque para mí, una vez un dramaturgo colombiano me dijo que al final uno cree que uno escribe, al final uno cree que uno está creando cosas, pero muchas veces uno está marcado por una experiencia teatral de una obra que vio, un autor que leyó, y uno lo que hace es volver muchas veces a esa primera influencia. Entonces, existe ese autor o esa autora de teatro o esa obra puesta en escena a la que Manuel García Cartagena trata de volver como un tributo, como una deuda de alguna manera. No, dicho así no, pero sí te voy a confesar que lo poco que yo puedo tener de lenguaje teatral, formal, como yo te he dicho que fui autodidacta en ese sentido, se lo debo al teatro de los existencialistas y del teatro del absurdo, de los franceses. O sea, yo no me reconozco otra influencia, a pesar de que yo leí mucho Siglo de Oro, Lope de Vega y cosas de esas. A mí eso me trae por aquí, porque no era lo mío, yo no vivía ahí. Pero me cae, por ejemplo, el rinoceronte de Ionesco, me cae Samuel Beckett esperando a Godot, las manos, la puta respetuosa, la puerta cerrada, a puerta cerrada, ¿no? Las moscas, y ahí en mis 17, 18, 20 años, y me ablanda el alma, me la malea, me le da un giro que yo todavía no sé desprenderme. Incluso en mis novelas está muy presente esa huella existencialista. Está muy, muy vívido ese recuerdo porque me marcó. Ahí yo no te lo voy a poder disimular nunca porque es evidente, y me lo han dicho ya pocas personas que me han comentado, casi siempre para hablarme más de mi trabajo, me lo ha dicho. ¿Una pregunta o sigo yo? No, sí, en algún momento, ya tú has hablado de muchos momentos de crisis, pero me refiero no a la crisis de la persona escribiendo la obra, que en eso estamos siempre todos, sino cuando tú estás construyendo el tsunami, armando, generando la escritura, si hubo algún momento en que hubo un cuello de botella, de no saber cómo continuar, si hubo una crisis de la escritura más que del escritor, una crisis del proceso escritural, si la hubo, ¿cómo la resolviste? No, a mí no me pasa eso. Y te lo digo, yo acabo de terminar una novela de 400. Ahora la pandemia ha sido para mí muy productiva. Una novela de más de 400 páginas. Y la escribí prácticamente las últimas 300 aquí, sentado. Yo soy sumamente prolífico y tengo un gran dominio de lo que yo escribo. Yo no digo que sea una maravilla. El problema viene después, Claudio. El problema es la corrección. Escribir es la parte fácil. Cualquiera escribe 1000 páginas sentándose. Nada más tiene que tener buenas sillas, para no decirlo. El problema está en la corrección. Donde yo pierdo mucho tiempo es en ese proceso de botar, sacar, limpiar, pasar repeticiones y todo eso. Y ahí con 400 páginas yo tengo que entretenerme durante 2 o 3 pandemias más. Lo que llamamos, algunos en teatro llamamos la edición final del producto, o sea, qué es lo que se queda y qué es lo que se va. ¿Sí? Ese proceso es tormentoso. Te tengo otra pregunta. La obra, como muchos sabemos, fue puesta en escena. Bueno, un paréntesis. Hay comentarios que están haciendo colegas en las redes que no se desesperen, que vamos a asumirlos para compartirlos y pedir a Manuel su opinión al respecto. Eso llega dentro de 10 minutos, 5 minutos. Te decía, Manuel, que la obra fue puesta en escena. No fue una obra que se quedó en la imprenta, sino que cobró cuerpo escénico. La pregunta para el autor es, cuando tú viste ese texto en el escenario, ¿qué descubriste del texto? Viéndolo en el escenario. Si pasó. Aquí yo quizás me voy a referir a lo que tú decías hace un rato respecto a la reacción del público con relación a los dos personajes, digamos, las dos deidades tutelares caribeñas. El impresionante trabajo de recreación de los trajes, digamos, para el escenario, del vestuario de esas dos deidades. A mí
de verdad me deslumbró. Pero además, yo fui capaz de ver que no solamente se encarnaba la palabra, porque yo soy muy en esto, o sea, yo estudié en La Salle y algo me debe haber quedado de lo que es la palabra, la letra y la voz. Algo me debe haber quedado de esa trilogía que está tan presente en la patrística. Y una cosa es la voz que uno, como yo he dicho, que se repite, la neurosis, ña, 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 ña. Luego, el gesto de tomar la pluma para convertir eso en palabra, pero ver la voz encarnada, o sea, de ver, de ya pasar a ese otro plano que va más allá de un espejo, porque esto no es una relación psicológica solamente, es una recreación completa. Lo que ustedes hicieron, yo lo digo, entonces fue interpretar eso, convertirlo en su versión de lo que yo había escrito. Para mí ha sido pues una de las experiencias más cercana a una epifanía, vamos a decirlo así, la manifestación de algo. Yo no te voy a decir de Yemayá, no te voy a llegar tan lejos, pero se reveló algo que yo digo, esto tiene un poco. Tú no te acuerdas, pero yo me entusiasmé tanto que te entregué otra obra teatral. ¿Qué pasó con esa obra? Yo creo que ni tú te acuerdas. No, a lo mejor no te gustó. Nunca hubo respuesta. Lo cierto es que yo no sé si te gustó, si no te gustó, si se te perdió, si tuviste que usar la pemboleo, un pedazo de plátano que estaba por ahí. No sé qué pasó. Pero yo me entusiasmé y seguí escribiendo, porque mi entusiasmo es para mi propio consumo, no es para que nadie se entere. Y dadas las circunstancias que luego yo me enteré que habían sido las que marcaron el desarrollo ulterior del Teatro Buloya, pues hasta yo entendí. Hasta yo entendí que no se podía jugar mucho con estas cosas porque yo sé que en el fondo la realidad termina imponiéndose incluso sobre los aspectos más creativos de la vida. Ya tú has declarado tu devoción, cómo el alma se te estrujó con el tema de los autores existencialistas, Beckett, Sartre. Ahora, la pregunta todavía es mucho más, yo quiero escudriñar más, aprovechar que la pandemia nos da tiempo para hablar. Manuel García Cartagena, consciente o inconscientemente, ¿lleva la isla a los cánones del existencialismo o trae los cánones del existencialismo a la isla? ¿Cómo se sucede eso? No, porque en el interín hay cosas, o sea, eso dialoga, eso no está en una pared, en un cuarto vacío rebotando, así como un átomo, no. Hay otras cosas que se funden, no se confunden, pero se funden, se combinan, eso reacciona con otras lecturas, reacciona con otras experiencias más bien, porque las lecturas, fíjense, que eso no es un elemento químicamente puro. Yo puedo leer lo mismo que tú y no voy a reaccionar de la misma manera. Es decir, mis lecturas de una obra no tienen por qué ser las mismas que tenía otra persona de esas mismas obras. Entonces, en la constitución de mi lenguaje particular, pues yo reaccioné de una manera determinada en función de una sensibilidad, de una biografía, de un contacto con cultura, con cosas de esas. Entonces, yo eso lo entiendo muy claramente en el sentido de que no te puedo responder de manera clara esa pregunta. ¿Por qué? Porque eso me llevaría a hacer un autoanálisis. Y eso, mi narcisismo no llega tan lejos. No, y que hay cosas que nunca quedan claras, hay cosas que tal vez uno nunca pueda responder y no pasa nada. Eso es parte de. De hecho, yo te hice preguntas de esa obra. Eso debería ser. Que todavía estoy esperando respuestas, así que imagínate. Sí, claro. Yo quiero aprovechar, si bien no tiene una pregunta particular, y pasarte los comentarios de las personas que nos están escuchando en las redes para que tú dialogues con estas personas, porque también se trata de esto, de incorporar y de involucrar a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros espectadores y crear esa conversación. Pueden escribir sus preguntas por el Facebook. Básicamente hay algunos comentarios. Basilio Nova, por ejemplo, comentaba a raíz de lo que tú decías sobre lo que dijo tu amigo sociólogo, que sí, que a él no le extraña, porque muchas personas piensan de esa manera y como que recuerdan más si tienen más cercano el teatro griego que otra cosa. Igual Julio Moracén hace un comentario sobre el teatro, sobre el camino recorrido por Buloya, que entiende que
que a la distancia ve que el camino recorrido por Guloya es meritorio para el teatro dominicano y mundial. Alianzas como esta demuestran que sus creaciones son escuela de teatro caribeño. Eso comenta nuestro amigo Moracén. Desde Brasil. Desde Brasil. Bueno, hay una persona interesada en todo esto que es Víctor Contreras, pero que tiene un ojo muy particular porque duró 15 años ahí viendo teatro, 12 años viendo teatro todo el tiempo en Guloya, y entonces dice memorables Anaísa y Yemayá, esos dos personajes. Y así hay otras personas que están haciendo comentarios. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. Sí, yo quiero aprovechar un comentario del amigo y director y hombre de teatro, el maestro Basilio Nova, para ver que tú le respondas a Basilio, para generar una conversación, ¿no? Basilio dice que no es extraño que nuestros intelectuales piensen con ese sociólogo, y además agrega que muchos dramaturgos nuestros, dominicanos creo que quiere decir con nuestros, pretendieron reescribir el teatro griego. Voy a hacer una introducción para que tú lo comentes. Aquí el tema no es buscar un modelo foráneo o propio, me parece a mí, mi opinión, como me ha funcionado a mí, y con esto no pretendo hacer receta. No es ampararse de algún modelo estético o cultural para entonces imitarlo o no imitarlo, porque hay gran cantidad de ejemplos de escritores cubanos, chilenos, puertorriqueños. Mira, Luis Rafael Sánchez es un gran ejemplo, que han tomado mitos griegos y los han reescrito, recontextualizándolos en su propia cultura. El gran Virgilio Piñera en Cuba, Marco Antonio de la Parra en Chile, por poner 3 ejemplos que me vienen a la cabeza. Yo no tengo ningún problema con que un artista se inspire en un mito grecolatino para hablar de su realidad. No sé qué tú opinas. Pero para comenzar, mi opinión es que eso... Don Iván García, el maestro, también nos está escuchando, y yo sé que él ha hecho este ejercicio también. Me gustaría que él escuche tu opinión, igual que Basilio. Lo que sucede es que yo quizás voy a sonar de una manera un poco iconoclasta, porque primero yo entiendo que eso es un falso problema, como muchos otros de la misma realidad, porque aquí ni lo africano es autóctono, aquí todo nos viene de afuera. Lo que era autóctono aquí lo exterminó una potencia imperialista como España en su establecimiento colonial. Y lo que nosotros podemos reivindicar como nuestro no se ha dado en ninguna parte de nuestra isla en su estado puro, porque primero han pasado 500 años. Segundo, ese no ha sido en ningún momento de nuestra historia un proceso continuo. Esto es igualito que ahora. Son ráfagas, son puntos fugaces donde un siglo sucede esto, luego pasan siglos y no sucede nada, y luego viene durante 20 años, pasa aquí o allí otra cosa que se le puede parecer, y al final hemos ido recomponiendo un Frankenstein de una cultura que llamamos nuestra solamente porque todo el mundo tiene la suya y nosotros no queremos ser los únicos que no tenemos. Pero ahora mismo que estamos hablando, hay personas que no entienden como suya la cultura vernácula, que tienen una configuración mental norteamericana y nacieron aquí y no quieren hablar español, consideran que eso está quedado, está pasado. Yo no tengo nada contra eso, yo estoy diciendo que es justamente lo que nos permite salir de ese dualismo interno, externo, foráneo, local. O sea, esas son tonterías que pertenecen a un modelo de pensamiento del siglo XX que se caracterizó precisamente porque funcionaba como una válvula de inclusión-exclusión, era como un interruptor, un switch de doble. No, el mundo en el que estamos viviendo es un mundo en donde todo va junto, donde la globalización no es solamente un término retórico de los políticos, es una realidad. Y ahora con la pandemia lo estamos descubriendo a través de la computadora, estamos descubriendo. Se ha convertido en inevitable, no es que lo descubrimos ahora, es que ya no es nuestra manera de existir socialmente está más globalizada que nunca. Por tanto, yo no voy a entrar en esa trampa de decir si los intelectuales deben cambiar su manera de pensar. No, todo va junto. Y me parece muy bien que Luis Rafael Sánchez haya hecho eso. Me parece muy bien que MSC haya escrito Y los perros se callaban. Todo me parece muy bien, porque todo es necesario.
Es que el hecho de vivir en una isla nos ha convencido, a muchas personas nos ha convencido de que todos debemos ser pequeñas islas en miniatura, que cada cabeza es uno. Pero ya lo decía John Donne, no man is an island. Ningún hombre es una isla. La isla existe en la geografía, pero ningún ser humano está cortado de los demás. Entonces, yo integro, al contrario, lo que yo quisiera es integrar más. Yo me siento un habitante del universo, yo vivo aquí, y de aquí están mis padres enterrados. Sí, a eso voy. Tu discurso a mí me parece, como se dice ahora mismo, tu narrativa, que es un término muy en boga ahora, yo me identifico mucho con ella. No obstante, quiero acotar que esos modelos estéticos o modelos de pensamiento muchas veces, que algunos son hegemónicos o se imponen sobre otros. Y en vez de convivir y tener esa, de dejar todo a la opción individual de si te gusta hablar inglés, sobre el español, como el ejemplo que tú pones, u otro tipo de modelo estético para crear, lejos de ser una preferencia individual del creador o del lector, muchas veces se vuelve un hábito impuesto que responde a modos de vida de grupos privilegiados. Y ahí es que viene la situación peligrosa. Cuando yo, por caerle bien a quien me patrocina, como creador, lo digo responsablemente, por caerle simpático a quien me auspicia como artista, entonces yo hago el espectáculo que sea cónsono con su estética, con sus hábitos, con su visión de las deidades, con su visión de la espiritualidad, sacrificando mis propias preferencias. Tanto como artista, lo mismo como persona, como individuo. Que cuando uno entra en ese terreno se vuelve peligroso, porque entonces ahí yo me autoengaño, hago lo que quiero, estoy creando, soy artista, pero no toco ningún interés que lesione el gusto y la preferencia de ese auspiciador o de ese sector social que es el que me puede pagar la boleta. Entonces mi reto como artista es hacer eso que tú planteas, ser un crisol, como decía José Martí, hablar del mundo, pero que el tronco sea mi república, pero no hacer concesiones estéticas ni culturales con grupos hegemónicos a los cuales yo entienda que no debo dejar de complacer. Ahí para mí está el riesgo. Julio Moracén quiere, un amigo quiere compartir algo. Otro actor del Tsunami. Bueno, Joan del Villar, otro actor que nos saluda con mucho cariño desde México, en su momento hizo algunos personajes en el Tsunami. Te pregunta, Manuel García, si pudiéramos decir que los personajes se dividen en dos bandos, el bando de Yemayá y el bando de Anaísa. No, honestamente yo no soy dualista, yo creo que ni en eso. Yo les recuerdo, y está en la cámara, que yo soy un mulato consciente. Yo soy mestizo hasta pensando, y por eso yo le quería decir a Claudio hace un rato, pero no me dejó, que yo no puedo estar de acuerdo con él, que si uno se inhibe como artista y deja de aprovechar las condiciones de la realidad en la que uno tiene que trabajar, que es la del capitalismo, nos imponen como regla, pues entonces el problema es de uno. Eso es autocensura. Yo voy a ser más franco todavía, Claudio, y a mí me parece que las limitaciones son de tipo técnico. Las limitaciones son no poder sintetizar un lenguaje que le guste a todo el mundo. Tú sabes que eso es un ideal, que eso no es posible, que eso no va a existir. Pero Propercio decía que las cosas grandes, con intentarlas basta. Uno solamente puede crecer cuando se enfrenta a enemigos realmente importantes. Mientras uno sigue enfrentándose a cositas, pues no, que hay que enfrentarse contra uno mismo. Bueno, pero te presento al peor enemigo que tú puedes tener. Es tú. Eso es lo que yo creo, pero yo no tengo por qué convertirme en coach de nadie. Dios me libre. Otros comentarios en las redes que viene a estar buscando y te va a compartir. Bueno, en lo que bueno. Mónica dice sí, sobre el temor. Mónica Volonteri, creo que tú la conoces. Por ahí anda. Sí. Hace una afirmación que es muy detonante, breve pero muy detonante. Mónica plantea que el temor, tú dices que te asume como mestizo hasta pensando. Tu declaración que te funciona a ti. También hay que aclarar que muchas veces la gente acude a todos los espacios pensando que uno le va a dar receta y la idea no es esa. La idea es compartir cómo es tu proceso y lo que te funciona a ti. Pero en ese proceso, dice Mónica, hablando de mestizaje, ¿no? Es que el temor al mestizaje es muy grande en este país.
Es una realidad. Pero más que temor, es lo que los psicoanalistas llaman la forclusión, que más que la represión, es ese deseo de que lo reprimido no salga. Es eso lo que enferma. Son esas pulsiones que la persona neurotizada no es capaz ni siquiera de entender que la tiene, lo que hace que se rechace, no lo que él es, sino la idea que él se hace de lo que los demás piensan acerca de él. Entonces, es ahí donde se sitúa la disonancia cognitiva. Es ahí donde hay un cortocircuito permanente en la cultura dominicana. Porque aquí a todos nos gusta la bachata y la cosa. Yo no sé bailar bachata, pero tengo que decir que nos gusta porque esa es mi cultura. Lo malo es eso, que yo tenga que hacer esa aclaración. Mira dónde salió, mira dónde sale en mi propio discurso lo que yo te estoy diciendo. Que yo tengo que hacer una aclaración tan estúpida como que yo no bailo bachata porque sencillamente me hace falta aprender a bailar bachata. Una de las cosas que yo envidio es la capacidad que tienes, pero a mí no me bailaron cuando chiquito. Es nuestro eterno discurso, Manuel, entre lo que somos y cómo nos pensamos que somos. Exacto. Es así. Entonces, ese rechazo no de lo que uno es, sino de la idea que el otro se hace acerca de uno, constantemente nos está bombardeando y nos está impidiendo dar el próximo paso. Mira que uno avanza con 2 pies, pero nosotros tenemos que dar siempre uno solo porque nos impide poner el otro. Es la parte en la que nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. Y algo tan legítimo y válido como ir a colocar una flor en una ofrenda floral en el Parque Independencia como respuesta a todas las protestas que se han hecho por el asesinato del afrodescendiente norteamericano Floyd. Algo tan legítimo y válido como eso, un deseo personal de un grupo de personas, es boicoteado y reprimido con la fuerza pública a ese nivel. Así. Pero por orden de alguien, Claudio, no lo digas. Ay, sí, claro, por orden de alguien que está de acuerdo con esos que fueron a boicotear. ¿Te das cuenta? Bueno, pero también esos bailan bachata. Seguro que sí. O tal vez no, y bailan merengue, pero para el caso. Sí. El problema lo tenemos los que no bailamos bachata. Ese es el problema. Bueno, ellos gozan. entonces dicen que es de dudosa reputación. Como habla francés. Pero bueno, nosotros siempre jugamos al teatro, jugamos a la escritura y a subvertir esas cosas simplemente porque nos sentimos bien haciéndolas. Y afortunadamente encontramos espectadoras que también se sienten bien con ese hacer. Pero esa es una parte, discúlpame, Claudio. Yo ahí quiero que tú entiendas lo que yo te decía de los intérpretes y los espectadores en esta época pandémica. No es una tarea para el día de mañana. Es una actitud que nos debe, digamos, ahora esta privación de movimiento nos debe servir de lección. Fíjense de lo que nos hemos estado perdiendo al quedarnos al margen de la vida cultural dominicana. Nos estamos perdiendo de la oportunidad de crecer. El arte no es otra cosa que una escalera hacia otra dimensión de nuestra propia vida. Entonces, si uno se priva de consumir arte, de leer, de escuchar música, de ir a ver piezas de teatro, conciertos, lo que sea, uno no está creciendo hacia esa otra dimensión. Y te tengo que interrumpir porque hace un rato lo quise decir y no pude. Ok. Bueno, yo creo que casi estamos cerrando, salvo que surja algún otro comentario de último momento, pero con esta última reflexión tuya, bueno, hay un comentario de Basilio. Basilio Nova te responde. Te lo leo. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, cuando afirmamos que somos culturalmente ese Frankenstein, pero es que esos dramaturgos pretendieron desconocer los elementos de la cultura africana y hasta la aborigen, te comenta Basilio Nova. Pero bueno, está reforzando tu discurso. Yo sí quiero decirte que en nuestra búsqueda personal, individual, de expresión creativa, siempre hemos tratado de generar encuentro y conexión con un colectivo, con una persona que llamamos espectador, pero también con un cuerpo social que llamamos público y espectadores. Y hace tiempo que nuestra búsqueda individual de expresión buscamos que sea armónica con la construcción
y encuentro con los espectadores y aportar desde ahí a una cultura teatral cada vez más sólida. Por eso nos metimos en el proyecto de la sala independiente, por eso tenemos repertorio permanente y por eso hacemos todas las cosas que hacemos junto a colegas como Basilio y otros colegas que nos escuchan para generar esa cultura teatral y que brindarle a la gente que lo desee la posibilidad de descubrirse y gozarse en el teatro. Gracias mil, y con esto vamos ya despidiendo, a ti por dedicarnos esta hora. Esto queda registrado, esto queda documentado, grabado, va a estar en las redes. Y ya la experiencia efímera de la puesta en escena del tsunami va a venir acompañada, complementada con estas reflexiones tuyas que siempre van a perdurar. ¿Tú quieres agregar algo, querida? No, agradecer a todos los compañeros teatristas que se fueron sumando y espectadores en general del Teatro Guloya. Miguel Ramírez, cómplice permanente de Guloya, dice que es la única obra de Guloya que no ha visto el tsunami. Dice que tiene esa deuda contigo, no con nosotros, contigo. Fue a ti que te la confesó, porque yo no puedo creer que él no la haya visto. Porque Miguel es cómplice total de Guloya. Pero bueno, gracias a todos los que han participado. El próximo sábado vamos a tener pues el encuentro con Yeye Concepción, que escribió la obra Bochinche. Entonces tendremos ese conversatorio con él. Una hora y media antes o 2 horas antes, a las 3 de la tarde, o sea, el próximo sábado a las 5 de la tarde tendremos el conversatorio con Yeye. Pero a las 3 de la tarde, Claudio va... No, a las 7 va a ser. No. Ah, ok. A las 3 de la tarde habrá un conversatorio con una universidad de Colombia. Y que Claudio va a estar de nuevo conversando sobre la teatralidad en el carnaval. Y esto fue ya un diálogo que tuvimos por aquí, pero él lo va a repetir porque... A solicitud de un maestro director colombiano que quiere que converse esto para sus estudiantes. Sus estudiantes, pero igual va a estar por estos canales retransmitiéndose a las 3 de la tarde, así que los invitamos, quien no lo vio, quien quiera repetirlo, pues que vamos a estar. Entonces el próximo sábado tendríamos 2 actividades, una a las 3 y otra a las 5 de nuevo. Y finalmente decir que estos encuentros también, además de compartir con amigos queridos, tienen un propósito esclarecedor, diría yo, ¿no? Y si acaso también se puede ser didáctico. Es que increíblemente mucha gente sigue pensando que el teatro se hace como si fuese un salandrio efervescente que se echa en un vaso de manera instantánea, surge. Y le da con estos conversatorios que la gente se dé cuenta de todo el trabajo de escritura, de repetición, de construcción que hay desde el texto de Manuel García hasta la puesta en escena. Y que la gente conozca más esto para que lo pueda apreciar más. Y que aunque, como dijo Manuel, se sentó y lo escribió de un tirón, en este caso, pero tenía todo un background de una historia de un tiempo en el ejercicio de la escritura. Claro. Así que yo les agradezco infinitamente esta ocasión que ustedes me han brindado para yo estar en contacto con mucha gente a la que hace tiempo que no veo, sobre todo a don Iván, a Basilio, a Miguel, que también lo vi, bueno, fue uno de los últimos que vi, pero yo sobre todo les agradezco a ustedes dos en particular, porque yo sé el esfuerzo que ustedes despliegan en cada segundo que dedican a promocionar la sala de Teatro de Guloya, y yo no me voy a cansar de servir de portavoz para que más personas se sientan interesados en visitar, en estar, en presenciar el trabajo que ustedes realizan allí adentro. Así que cuenten conmigo de manera incondicional. Y una exhortación final, tú hiciste el texto del tsunami, lo montamos, pero ya tú has declarado que tienen otros textos, ya sea con Guloya o con otros creadores, no hay egoísmo. Ojalá otros artistas puedan contagiarse de tu dramaturgia, porque mientras más teatro tengamos como el tuyo en escena, más felices seremos todos. Y para finalizar, Víctor Contreras dice que gracias al tsunami conocí más cosas acerca de nuestra mágico religiosidad. Eternamente agradecido. ¿Viste? Date cuenta, y que conste que esa no fue mi intención, porque yo creo que cualquiera que sepa, aunque sea un CC de eso, sabe que no, y porque hay otras cosas que hay incluidas en eso que dice Víctor, que fue todo el proceso de investigación de nosotros Guloya, para hacer la palabra carne. Para poder hacer esa palabra carne, claro que eso hay que decirlo. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos el sábado que viene, que vive el teatro,
Que la pandemia nos permita, vamos a ver el lado positivo, seguirnos encontrando y luego de la pandemia encontrarnos más y mejor. Y más. Buenas tardes. Bye bye.